Ustedes pronto, ¿qué tienen? ¿Qué módulo viene? ¿Ya le han dicho? El de inspector parece. El de inspector. Rol del inspector. Qué bueno. Acá está. Compartir. ¿Se ve? Compartí pantalla. Sí. Perfecto. Entonces, hoy realizamos este último repasito, las dudas que tengan para la prueba final, que es la prueba número 3. Y ahí estaríamos cerrando nosotros. Para después que ustedes comiencen con el otro curso sin ningún inconveniente. Vamos a cerrar acá. Aquí, ya. ¿Se acuerdan ustedes, cierto? Llegamos, cumplimos con toda esta página, las últimas, hasta la 81, que es todo el módulo. Entonces, todo esto último es lo que yo voy a preguntar en la prueba. ¿Anotaron las páginas que les di, cierto? ¿O no lo anotaron todas? Para dárselas de nuevo. Pero ahora tenemos la prueba final, ¿o no? Esta es la última prueba porque son 3 pruebas. Es la última, la 3. Entonces va a entrar todo. De la No, 56 a la 81. correcto, muy bien. Entonces, vamos a hacer el repaso desde la 56 a la 81. Desde acá. Entonces, comencemos. ¿Qué es una escuela integradora? ¿Alguien tiene dudas con respecto a qué es una escuela integradora o lo tienen claro? Claro como el agua. Muy bien, clarito como el agua me dicen por ahí. Entonces, la escuela integradora, si no hay dudas, sigo avanzando. Y llegamos a las necesidades educativas especiales, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan en qué año se inició, cierto? La integración educativa de los alumnos con discapacidad. En los años 60, ¿cierto? Acá lo dice, se inicia en diferentes países en los años 60 dentro de un movimiento social de lucha de los derechos humanos, especialmente de los más desfavorecidos. El argumento esencial para defender la integración tiene que ver con una cuestión de derechos, o sea, los alumnos antes, en este caso, estamos hablando de alumnos, ¿cierto? No tenían un derecho explícitamente a la educación, porque no estaba la infraestructura tampoco, no se hablaba de la inclusión, nada, o sea, eran mirados como bichos raros. De hecho, antiguamente la educación, en este caso no la educación, sino que las personas con discapacidad, hace muchos años atrás, esto ocurrió después de esto, después de pasarle esto, les voy a mostrar un video donde habla de los distintos modelos biomédico también, donde se habla de las personas con discapacidad que antes en Roma, por ejemplo, estas personas con discapacidad se pensaban en la iglesia, la gente del pueblo pensaba que si tú tenías un hijo con discapacidad es porque en este caso el demonio, el diablo, estas personas que, porque ellos creían mucho en los dioses, entonces pensaban que las personas habían hecho como
una forma de, a ver, ¿cómo es la palabra? Como como estas cosas, no brujería, sino que como un daño que los dioses habían castigado a estas personas, y por ese motivo los dioses se habían enojado con estas personas, y por ese motivo estas personas tuvieron hijos con discapacidad. Eso se pensaba hace millones de tiempo atrás. Entonces imagínense, y los mandaban a matar porque estas personas con discapacidad eran un estorbo en la vida. Entonces imagínense cómo era antes, era muy crudo, muy triste. Y hoy en día, a esta altura del partido 2023, podríamos decir que hemos avanzado bastante en temas de discapacidad e inclusión, comparado con los años atrás. La igualdad de oportunidades, ¿cierto?, no significa tratar a las personas iguales, sino dar a cada uno lo que necesita en función de sus características y también de las necesidades individuales. Eso tienen que tenerlo súper claro ustedes también, que no es porque tratamos a todas las personas iguales, nosotros estamos haciendo como lo correcto, sino que dar a cada uno lo que necesita, sobre todo a nosotros que trabajamos con alumnos con distintas discapacidades. Cuando trabajemos en el aula, o si nos sale alguna opción de trabajo en la municipalidad, o tal vez en el Sename, las personas que quieran trabajar, o en la mejor niñez, porque hay mucho, ¿cómo decirlo de una forma? Mucho espacio para trabajar en temas de inclusión. Según estos filósofos, ¿cierto?, la integración realizada en las debidas condiciones y con los recursos necesarios es beneficiosa, no solo para los alumnos con discapacidad, sino para quién más. ¿Para quién más creen ustedes? Para toda la sociedad. ¿Cierto? Para toda la sociedad, no solo para las personas con discapacidad. Porque los alumnos que no presentan discapacidad, ellos se benefician, pero también los niños que no tienen discapacidad también se benefician. Así que maravilloso. ¿Alguna duda con respecto hasta acá? ¿O lo tienen clarito también? Ustedes me van diciendo, porque así yo me detengo en las dudas que ustedes tengan, y si no, yo avanzo. Esa es la idea de esta última, ¿cómo decirlo? De esta última sesión, de este último día de clase. Entonces, como podemos mencionar, ¿cierto? Como dijo una compañera recién, esta integración realizada en las debidas condiciones y con los recursos necesarios es beneficiosa no solo para estos alumnos con discapacidad, sino que para todos, para toda la sociedad. Entonces eso es súper importante. La integración beneficia ¿a quién? Recién lo dijo una compañera. Al conjunto del sistema educativo. Ella dijo a toda la sociedad. Claro, a todo, en este caso ella lo entendió así, pero se entiende como el sistema educativo, porque estamos hablando de educación, nosotros vamos a trabajar en un colegio, en una escuela, en un jardín, en una escuela de lenguaje, ¿cierto? Entonces, la integración beneficia al conjunto del sistema educativo, ya que exige una mayor competencia profesional de los profesionales y los profesores, que son ellos, ¿cierto? Y los proyectos educativos más amplios y diversificados que puedan adaptar a las distintas necesidades de todos los alumnos. ¿Hacia qué? Hacia una escuela para todos. Eso es lema. Una escuela para todos, no solo a los niños con discapacidad. Podríamos decir, ¿cuáles son los elementos que favorecen la educación inclusiva?
la voluntad política de atender a la diversidad, el liderazgo pedagógico, la actitud positiva del profesor, porque si hay un profesor que tiene una actitud negativa hacia las personas con discapacidad, ¿qué creen ustedes que va a pasar con esos niños con discapacidad? Van a sentirse más frustrados de lo que se sienten quizás, que no se sienten apoyados. Entonces, este alumno va a decir, pucha, qué lástima, la profesora siempre anda enojada, siempre anda peleando, yo me siento incómodo. Entonces, el alumno igual percibe eso. Es como las energías, lo que percibimos nosotros mismos cuando llegamos a una casa. Hay malas, está la mala relación, no atienden mal, ¿cierto? Entonces, el alumno le pasa exactamente igual porque estamos, con los alumnos, ¿cuánto estamos? De las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, o a veces hasta la 1, lo mínimo, pero casi siempre todo el día hasta las 8 o 5 de la tarde. Entonces, el alumno, sobre todo los más chiquititos, están casi siempre con el mismo profesor todos los días del año, de lunes a viernes. Entonces, creo que si bien es cierto, no podemos estar todos los días felices, ¿cierto? Pero una actitud positiva de parte del profesor también es importante que el alumno también tenga una recepción positiva. Entonces, es una serie de cositas que tienen que ir configurando, ¿cierto? Para que se haga una sinergia entre el profesor y el alumno. Y la tía técnico también, que es importante. La preparación del profesor, ¿cierto? La estrategia didáctica, la implicación de los compañeros de clase también es importante. Acá, de la integración a la inclusión. ¿Cómo surgió esto? Primero, los alumnos con discapacidad o con algún trastorno iban a los colegios sin ningún problema, ¿cierto? Sin embargo, años atrás no existía tanta infraestructura como puede existir ahora para estas personas con discapacidad. No habían rampa, por ejemplo. Hay colegios ahora que tienen ascensores. Si hay un piso 2 o un piso 3, 4, hay colegios que son enormes, con varias escaleras y piso. Antes era solo escalera. Y ahora hay un diseño universal que se ha creado, ¿cierto? Gracias a los diseñadores y arquitectos que se está creando en varios colegios un ascensor para que está como el ascensor del metro, para los que andan en metro, los que vienen en Santiago o los que viven en región y han venido para acá. Hay un sector que se sube solamente para personas con discapacidad, que es como un aparato donde la silla de ruedas sube, se aprieta un botón y se sube. Entonces eso antes no existía, ni en el metro, menos en los colegios. Sin embargo, ahora está la infraestructura mayoritariamente en varios colegios, varias instituciones, ¿cierto? En el mismo metro. Entonces, se ha podido avanzar, no podemos decir que a pasos agigantados, pero sí se está avanzando. Obviamente la integración también implica modificar las condiciones y el funcionamiento de la escuela común, pero el énfasis ha estado más en lo primero que en lo segundo. Con gran frecuencia la integración ha implicado trasladar el enfoque educativo individualizado y rehabilitador, propio de una escuela especial. ¿Se acuerdan? Que vimos esto también de los alumnos que son etiquetados con los que van a una escuela especial, que no es la escuela especial de lenguaje, sino que es la escuela especial donde van los niños con discapacidad. Antes en los colegios, antes existían mucho más escuelas especiales, porque en los colegios normales, por decirlo de una forma, en estos colegios no estaban los profesores capacitados y tampoco había un proyecto especializado para atender a las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué hacían? Esos padres tenían que enviar a sus hijos a una escuela especial, donde ahí estaba una educadora diferencial, ¿cierto? También había fonoaudiólogo, como que en ese lugar existían los profesionales. Pero en el colegio, re poco. Podríamos decir que estaba
Bueno, los psicólogos casi siempre han estado en los colegios, pero el apoyo pedagógico estaba solo la profesora. No sé si ustedes se acuerdan cuando estudiaban. Estaba el profesor con 40 alumnos, solo, no había tía técnico. Ellos tenían que pasar todos los días de las 8 de la mañana hasta la 1, solos, sin apoyo de nadie. Entonces, estos alumnos con discapacidad o con algún trastorno en el aprendizaje tenían poca ayuda comparado con la ayuda que ahora se presenta. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Se entienden? ¿Alguna duda para seguir avanzando? Ustedes me dicen. Yo tengo una duda, pero con respecto a un año que tú nombraste, hablas del año 60, Sí, pero no estoy seguro si acá en Chile tengo entendido en el 2015 quizás, pero no sé, a lo mejor me estoy equivocando, profesora. pero ¿qué cosa usted dice que se está equivocando? ¿En qué año? Hace ¿Del un 2000? momento habló sobre cuando, chuta, me pasé. Se me fue acá. En el año 60, si no me equivoco, ¿Mm? Más arriba, aquí. claro, Ujú, la integración educativa de los alumnos con discapacidad. ujú. Sí, pero aquí habla de los diferentes países. ¿No? Claro, Sí, acá esa era mi... Lo escucho. que en los años 60 se creó como un movimiento social de las personas con discapacidad sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero fue como un movimiento no solo de Chile, sino que de varios países, sobre todo en Estados Unidos, que eran unos estudiantes universitarios, que ellos no tenían como derecho a la educación por ser discapacitados, y ellos hicieron un movimiento en este año. Se inició en diferentes países en los años 60. Es como global. Ok, entiendo. Ujú. ¿Le Gracias. quedó claro? Perfecto. Sí, 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 gracias. Ujú. Profesora, disculpe, Dígame. con lo que dice el compañero, yo también quedé así, porque de los años 60 dice usted que empezó en todos los países y se hizo más conocido el tema de la escuela y la educación inclusiva, pero también en la otra materia usted nos pasó algo del 2015, parece que fue aprobada la ley, porque Exacto, también el tengo esa 2015, fecha, no 2015, lo que preguntaba el compañero. 2015 se aprobó la ley de inclusión, mire. Ya, profesora, muchas gracias, esa era mi duda. Sí, para que la veamos al tiro, para que no se confundan. Aquí arriba sale, que fue la primera pregunta que yo hice en la prueba, donde a la mayoría le fue bastante bien. Más arribita, acá sale 2015. 2015. Por aquí estamos, aquí empezamos. Sí. Acá, ¿cierto? Ley de inclusión escolar. Ley de inclusión escolar, mayo del año 2015 se promulga la ley de inclusión. Se promulga la número 20.845 en el 2015. ¿Qué cosa? La ley de inclusión escolar. Esto en el 2015. Pero lo que yo mencioné recién, que fue en el año 60, es un movimiento que se creó, se inició en el año 60, pero no es un movimiento solo enfocado en la inclusión escolar, no,
es un movimiento que se creó en todos los países. Ahí nació el movimiento de varias personas con discapacidad que estaban con discapacidad en silla de ruedas, tenían una discapacidad física. Entonces, estas personas que eran universitarios no tenían mucho acceso a la universidad. Entonces, en el año 60, estos niños lo que hicieron, estos jóvenes, fueron a hacer un movimiento. Eso es lo que hicieron ellos, un movimiento en el año 60. Pero eso no tiene nada que ver con la educación escolar, porque la educación escolar se inició, se promulgó la ley en el 2015. Son dos cosas muy diferentes. ¿Les quedó clarito o no para seguir explicándoles? Las personas que me preguntaron, ¿les quedó claro? Profe, disculpe, lo del año 60 fue como un movimiento profesora. universitario. No se escuchó bien. ¿Perdón? Marisol preguntó, ¿quién preguntó? ¿O Abigail? No, profesora, a mí me quedó claro lo que usted explicó. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a no. usted por preguntar. Me quedó apretado el micrófono. Sorry. Ya. Profe, yo, no sé si me escucha. ¿Sí la escucho? Dígame. O sea, lo del 60 fue como un movimiento universitario. Exacto. De lo universitario en Estados Unidos ocurrió eso. Pero hace años, en el año 60, imagínense. Y pasó el Ok. tiempo, años, años y años, y recién en Chile, en el 2015, se promulga la ley de inclusión escolar. En el 2015. La escolar. Entonces, ese movimiento, Profesora, ese movimiento del 60 es un movimiento que no tiene nada que ver con la educación escolar de acá Chile. Es un movimiento de todos los países. profesora, ¿Sí? al decir que se promulga esta ley, habla de que cada colegio tiene que incluir a niños con discapacidad en su colegio. Claro. Ya. Sobre todo los colegios municipales y los subvencionados, creo, porque los particulares, ellos como que no siempre, ellos como que se rigen de otra forma, porque hay colegios particulares que no tienen la parte de inclusión. Ya. Y el tema del movimiento social que ocurrió, ahí hubieron avances como a nivel global, como decía usted, cuando había escuelas especiales para niños con discapacidades distintas. Ese movimiento de los 60, del ¿Mm? año 60, fueron estudiantes que estaban en la universidad. Sí, sí, eso lo entendí, pero yo pregunto, acá en Chile, ¿eso influyó como para que hicieran la escuela especializada? Lo pregunto así, yo tengo una vecina que la niña anda en silla de ruedas y la niña no se comunica, solo hace gestos. Y ella va a una escuela especial. Claro, pero no va a una escuela especial de lenguaje, a No, una escuela no, especial especial. una escuela especial especial, donde hay 10 niños por sala, donde se le enseñan talleres, ya la niña tiene 26 años, ya no sé si 25 o 26, no recuerdo bien si ya no podía ir más por un tema de edad, porque ella tiene 25 o 26 años, pero no es una niña de 10 años físicamente y mentalmente tiene 5. Claro. ¿Y ella por qué nunca fue a un colegio normal? No lo sé, porque Leo es una vecina mía que yo conocí su caso porque fuimos apoderadas del mismo curso, de lo Ujú. mismo. Pero Claro. por eso era mi pregunta. ¿Este movimiento surgió para que en Chile en los años, no sé, 70, 80 se hicieran estas escuelas especiales, pero especiales? No, son cosas diferentes. Ya, Sí, son cosas diferentes porque ese movimiento fue solamente por un tema de que ellos querían tener acceso a la universidad. ya, perfecto. Sí. Ya, gracias. Ujú.
Ya. ¿Cómo están con las necesidades educativas especiales, las permanentes y las transitorias? Las permanentes, ¿cierto? Son las que se presentan durante todo el ciclo escolar. Y las transitorias son las que en algún momento está en la educación, ¿cierto? Como lo hablamos el otro día. Son los trastornos específicos del lenguaje, la dislexia, la dislalia, la digrafía, entre otras, ¿cierto? Que son suaves. Por eso se llaman transitorias. También están acá cuáles son las implicancias de la escuela inclusiva. ¿Qué implica tener una escuela inclusiva? Tiene muchos beneficios. La escuela inclusiva, ¿cierto? Tiene efectos más o menos inmediatos en el contexto sociocultural y genera una serie de cambios y todo es positivo. Una comunidad en la que desarrollarse plenamente dentro de un entorno justo, solidario y acogedor, y en la que la colaboración de los padres y madres es fundamental. O sea, sabemos que por muy escuela inclusiva que sea, hay mamás y papás que tampoco están como muy pendientes de sus hijos, independiente que sea inclusiva la escuela, por muchas razones. Hay papás que trabajan todo el día, la mamá también, papás separados, o la mamá madre soltera que no tiene con quién dejarlo, o también del mismo trabajo se sale muy tarde, o a veces no te dan permiso para ir a la reunión, o una serie de cosas que, que ocurren. Entonces, el alumno, el niño, está prácticamente todo el día en el colegio y a veces ocurre que la mamá está tan cansada para ir a las actividades, ¿cierto?, del colegio. Entonces les deja mucho peso al colegio, a los profesores, y eso ocurre constantemente. Eso uno lo ve a diario. Entonces es como un círculo vicioso que, que en varias ocasiones, no siempre, porque hay papás que son súper aperrados con sus hijos, se dan el tiempo de estar ahí presentes en las tareas y todo, y hay otros que no, po, que dejan al alumno que si hace las tareas bien y si no, no importa. eh, si lo llaman a reunión, la mamá no va a reunión, entonces lo suspenden, después el niño va de nuevo y así. Entonces, hay de todos los casos. Hay padres, hay de todo. Entonces, no podemos em, encerrar en decir, no, todos los papás son iguales, nunca se preocupan de sus hijos, todo, lo único que hacen es entregarle la responsabilidad a los colegios. No, porque no siempre es así. Hay padres maravillosos que son preocupados de sus hijos, no se meten en cagüín y son súper relajados. Pero hay otros que no, pues son todo lo contrario. Y acá como podemos ver, ¿cierto? ¿Qué implica tener una escuela inclusiva? Muchas cosas positivas, porque el alumno de partida puede lidiar con otros alumnos que son de otras ciudades, de otros países, como lo dijimos el otro día, que hoy en día hay mucha migración, entonces llegan venezolanos, ¿cierto? Niños que son colombianos, haitianos, la misma comida es diferente. No sé si el alumno para el 18 comía empanadas chilenas, ahora no sé, come empanadas venezolanas. Prueba quizá unos pastelitos de un niño que venga, no sé, de otro país como China, son pocos, pero de repente uno que otro cae por ahí en algún colegio, que es chino, ¿cierto? Entonces tienen otra cultura, otra forma de ver la vida. Así que yo lo encuentro súper positivo en ese sentido. Argentinos de vez en cuando. Yo año atrás estuve en un colegio que era muy, muy diverso. Y para septiembre se hizo como la fiesta costumbrista y habían niños haitianos de Dinamarca, era de Costa Rica había otro, pero era como uno o dos. Era un colegio gigante, era de primero a cuarto medio. Entonces habían distintos tipos de alimentos que uno decía, ¿en qué minuto yo voy a probar esto? Tenía que ir a Jamaica, o tendría que ir a Dinamarca, o
no sé, un pescado o un pastel, no sé, de Venezuela. Uy, sí, mi mamá hizo este pastelito, qué rico, se hace con esto y esto otro. Y si yo no veo a ese niño acá en el colegio, nunca hubiese probado ese pastel, por ejemplo. Tendría que haber ido a Venezuela o Brasil. Entonces, son distintos alimentos, distintas formas de ver la vida. Nos pueden cooperar con hartas cosas la gente extranjera. Cosas positivas, por supuesto. Entonces, esto también lo vimos, ¿cierto? Un equipo de profesionales variado en el que maestros y especialistas de otras disciplinas trabajan al unísono, ¿cierto? Y ofrecen al alumno los apoyos específicos que necesitan al abordaje y tratamiento particular que precise. La educación inclusiva, ¿qué implica? Que todos estudian de una determinada comunidad, aprendan juntos. Que todos estos alumnos aprendan juntos, independiente de su origen, de las condiciones personales, sociales, aprendizaje y también de discapacidad, como dijimos. La prueba va a ser de las 56, dijimos, de acá. Estamos viendo lo de arriba, porque me habían preguntado por lo de 60, del año 60. Entonces, aquí quedamos, ¿cierto? Que el movimiento se creó en los años 60 dentro del movimiento social de lucha de los derechos humanos, especialmente de los más desfavorecidos. Eso ya les quedó claro. La integración a la inclusión, ¿cierto? También eso lo vimos. El concepto de inclusión es más amplio que el de integración, por supuesto, porque el de inclusión, ¿qué ocurre? Abarca todo. En cambio, el de integración, el alumno se tiene que integrar a lo nuevo, a lo que le ofrece el sistema, por decirlo de una forma. En cambio, la inclusión es más grande, es más amplia y parte de un supuesto, ¿cierto? Porque está relacionado con la naturaleza misma de la educación general y de la escuela común. La inclusión implica que todos los niños de una determinada comunidad aprendan juntos. O sea, todos aprendemos juntos. Yo tengo una discapacidad, un trastorno en el aprendizaje, yo tengo dislexia, no importa, yo aprendo igual en conjunto como aprenda mi vecino que no tiene nada y vamos en la misma sala. Todos aprendemos juntos. Obviamente que al alumno que le cuesta un poquito más, se le tendrán que hacer adecuaciones curriculares, se tendrá que ir al proyecto PIE, ¿cierto? Donde él se ponga un poquito más nivelado, o la idea es que aprenda de la misma forma. En distintos tiempos, pero de la misma forma. Integral. La escuela inclusiva se construye ¿de qué forma? Fomentando la autoestima, sí. Favoreciendo el sentimiento de la pertenencia al grupo, sí. Fomentando el respeto mutuo entre el alumno y los profesores, sí. Favoreciendo el orgullo por los logros. Todos valemos y aportamos, y por eso nos enriquecemos. No porque el alumno anda en silla de rueda, vale menos que el otro. Todos valen igual. Todos son importantes. La educación inclusiva implica una visión diferente de la educación común basada en la heterogeneidad y no en la homogeneidad. La atención a la diversidad es una responsabilidad de la educación común, porque las diferencias son inherentes al ser humano y están presentes en cualquier proceso de aprendizaje y de enseñanza. Sin embargo, al igual que ha ocurrido en esta sociedad, las diferencias en el ámbito educativo se han obviado, lo que ha dado lugar a la creación de estructuras y propuestas educativas diferenciadas para distintos colectivos, ¿cierto?, de alumnos y alumnas. ¿Qué son estas propuestas educativas diferenciadas? Son las que recién las dije,
las adecuaciones curriculares para los distintos colectivos, para los distintos alumnos que las presenten. Entonces, la educación inclusiva, ¿cierto? Volvemos a mencionar. No es, por otro lado, algo totalmente nuevo en la educación. Un ejemplo claro es la escuela rural, en la que todos los niños, ¿cierto?, de esa comunidad se educan juntos. El desafío es avanzar y hacer una mayor generalización, especialmente en las zonas urbanas y de mayores recursos, donde existe un mayor nivel de exclusión. Los modelos y las propuestas educativas están influidos, ¿cierto?, por la percepción y connotaciones de valor que se tengan respecto de las diferencias. Cuando se habla de diferencias sociales, se está hablando no solo de alumnos diversos, sino de alumnos que tienen diferentes oportunidades, porque hay alumnos que no tienen las mismas oportunidades que el resto. La familia no viven en un ambiente favorable, entonces no son las mismas oportunidades siempre. Un alumno que vive en un sector del sur, que es muy apartado, o del norte, que tiene que caminar muchas horas para poder llegar al colegio. No hay locomoción. Y si hay, una vez al día, por ejemplo, llega cansado a la casa, etc. Hay colegios rurales que no tienen profesores, por ejemplo, de inglés en preescolar y lo tienen como al cuarto o quinto básico. En cambio, en las zonas más urbanas, mayoritariamente existe profesor de inglés para que el alumno desde pequeño, desde preescolar, aprenda lo mínimo en inglés. Entonces, estamos súper claros que hay una diferencia de oportunidades. Cuando se habla de diferencias culturales, suele considerarse que hay una cultura mayoritaria y otras minoritarias, que tienen menos valor e influencia en la sociedad. Cuando hablamos de diferencias individuales, suelen haber una tendencia a valorar más a aquellos que tienen altas capacidades, especialmente las de tipo intelectual. La atención educativa a la diversidad está condicionada ¿por qué? Por la concepción que se tenga sobre las dificultades de aprendizaje. Los establecimientos inclusivos. ¿Cuáles serían estos establecimientos inclusivos? Una escuela inclusiva parte del supuesto de diseñar y desarrollar un currículum común, diverso y flexible. Sí o sí, la escuela inclusiva parte de ese supuesto, cuyos fundamentos se derivan de la atención ¿a qué? A la diversidad de capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje, de la flexibilidad en el alcance y logro del objetivo de aprendizaje, de la concepción holística y la constructivista. ¿De qué? De los aprendizajes. El currículum único no concuerda con la diversidad de la experiencia. Si yo voy a un colegio que es inclusivo, mi currículum, ustedes tienen que ver cuando las que son hijas, o sea, perdón, las que tienen hijas, si quieren llevar a su hijo inclusivo, deberían preguntar con el director del colegio si ese colegio tiene un currículum flexible o es un currículum único, porque debería ser flexible para las personas que presentan alguna discapacidad o algún trastorno. Y mayoritariamente tiene que ser flexible si el colegio se dice llamar inclusivo. El currículum de la escuela inclusiva parte del supuesto que los objetivos de aprendizaje son flexibles, ¿ven? Se planifica y diseña una metodología activa y participativa. Al alumno se le proporcionan apoyos dentro del aula. ¿Bajo qué medio? La adaptación del aula, ¿cierto? Adaptamos el aula para que este alumno aprenda, para que este alumno tenga una metodología diferente, acompañada de la tía técnico, acompañada del profesor, acompañada de la psicopedagoga, ojalá en la sala, que ahora están entrando a las salas. No sé si ustedes han escuchado eso. Algunos profesionales están entrando a la sala de clases a compartir con los alumnos la jornada. La capacitación, la nueva función del profesor consiste en capacitar a los miembros del grupo para que sean capaces de ayudar a los compañeros que lo necesiten.
Eso también se ve bastante. La comprensión de las diferencias individuales, realizando actividades que promuevan esa comprensión. Flexible. Hay que fomentar la creatividad y la apertura de la mente. Sí o sí. Metodología. ¿Cuál sería la metodología o de qué forma? Son más de una. Organizar, acompañar, adaptar, entender, generar, facilitar, experimentar, desarrollar. Entonces, organizar, ¿qué cosa? Los contenidos, ¿cierto? Acompañar, ¿qué cosa acompañamos? Acompañamos a los alumnos, apoyamos a los alumnos, ¿cierto? En el proceso de conectar con los diferentes y nuevos contenidos. Adaptar, ¿qué hago yo? Adapto el contenido como profesora al aprendizaje de cada alumno. Entender cómo validas diferentes formas de evaluación. Tengo que entender yo que todas las evaluaciones de los distintos alumnos van a ser diferentes. Porque un niño que es ciego, por ejemplo, yo lo voy a evaluar de otra forma. Les voy a hacer ejercicio en braille. Se va a demorar quizás no 1 hora en responder la prueba, quizás 2 o 3 horas en leer. A diferencia de un alumno que no presenta ninguna discapacidad, se va a demorar 1 hora o 45 minutos. Generar material y actividades de apoyo, refuerzo y profundización. Facilitar también el apoyo técnico necesario para hacer más sencillo el trabajo del alumno y favorecer obviamente su éxito. Experimentar también los contenidos en la medida de lo posible. Investigar y tratar de llegar a obtener la información que necesita para acceder a los contenidos. Desarrollar estrategias de aprendizaje cooperativo. Áreas de un currículum de escuela inclusiva. ¿Cuáles serían? Sistema educativo, ¿cierto? Desde la educación inclusiva. Estos sistemas educativos, ¿cierto? De cualquier país tienen establecido un currículum básico para las etapas de la educación inicial, básica y media. Lo dijimos el otro día, ¿cierto? Solo en los centros de educación especial se permite o considera necesario que el currículum aborde además aspectos que pueden ayudar al desarrollo de estas habilidades o las distintas destrezas. Desde la educación inclusiva, proponemos que el currículum debe ser común, incluyendo aspectos que todos necesitan desarrollar y también perfeccionando cómo son estas habilidades adaptativas, ¿cierto? Las áreas también de un currículum en la escuela inclusiva serán aquellas que respondan a estas necesidades y las características de la comunidad educativa. Deberá planificarlas todas, ¿cierto? Priorizando aquellas que mejor respondan a sus propias peculiaridades. Estrategias para realizar una intervención educativa. ¿Cuáles serían estas estrategias? En este apartado incluimos todas aquellas herramientas y recursos que nos ayudan a responder y a atender las necesidades diversas, ¿cierto?, de nuestro alumnado. Y entre ellas, obviamente, que encontramos lo que componen un currículum. Las herramientas metodológicas referidas a agrupamientos y medidas organizativas, estructuraciones de espacio, etc. También en algunos casos las adaptaciones irán más allá de los meros contenidos o metodologías empleadas, tal vez entre las necesidades de nuestro alumno se encuentran otras de índole emocional o social, eso lo sabemos también. La atención a la diversidad debe entenderse de una manera integral, en la que la intervención educativa es una dimensión más, pero no necesariamente más urgente. Todas deben ser atendidas, ¿cierto? También podemos, para proceder o orientar la intervención, según este modelo, este modelo debería ser holístico, ¿cierto? Debemos realizar un análisis de necesidades.
sabiendo que los verdaderos conocedores de las necesidades sociosanitarias del alumnado son los docentes que realizan este curso, y por ello los más indicados para elaborar sus propias estrategias. Y presentaremos acá los distintos ciertos resultados globales de la educación. ¿Cuáles serían estos resultados globales? ¿De qué forma, cierto? Las primeras estrategias, ¿cuáles serían? Habilidades cognitivas. ¿Qué tienen que aprender los alumnos? Pensamiento crítico, aprender a aprender, destrezas interpersonales en estructuras cooperativas. Serían habilidades cognitivas, ¿cierto? Desarrollo personal, la preparación ciudadana, conciencia de comunidad también. Entonces, todas estas 4, serían lo que podríamos llamar los resultados globales de la educación, que están en la mayoría de los currículos. Leer, escribir, escuchar, esto es lo que tienen que aprender los niños desde chicos, ¿cierto? De preescolares. Aprender a leer, escribir, escuchar, hablar, emplear matemáticas. Conocer los principios científicos, pensar creativa y críticamente. Está el desarrollo personal, bienestar físico, expresarse artísticamente, el baile, la danza, ¿cierto? Los alumnos que estaban años atrás en la gimnasia rítmica, los deportes, el ping-pong, el básquetbol. Todo eso es lo que tenga que ver con bienestar físico. Preparación ciudadana, preocupación y respeto por los demás. No me preocupo por los abuelitos, de repente el día del adulto mayor, vamos en grupo, vamos a ver a los adultos mayores del centro de, no sé, de Santa Cruz, por ejemplo, Chépica. Vamos a ver a los adultos mayores, les vamos a llevar un regalito de primero básico, vamos con la profesora y vamos, pedimos permiso y nos vamos a ver a los abuelitos, a los adultos mayores. Entonces, preparación ciudadana, preocuparse por el otro, es importante eso. O a un hogar de menores, ir a ver a los niños que no tienen papá ni mamá y que están ahí. Tantas cosas que uno puede hacer. Trabajar en colaboración, reconocer y apreciar otras culturas. Conciencia de comunidad, preparación para participar, responsabilidad doméstica y uso constructivo del ocio. Eso también lo comentamos la otra vez, que era bien fácil de comprender. Desarrollar un marco curricular común. La idea es elaborar estrategias individuales, realizando adaptaciones individuales para cada alumno que lo necesite, porque no todos necesitan una adaptación curricular. Las estrategias de flexibilidad curricular. Los países han incorporado la flexibilidad fundamentalmente de 2 maneras. Pueden prescribir un currículum central, pero estimulan a las escuelas y a las autoridades locales a desarrollar a nivel local otras áreas de contenido o cursos en el marco de dicho currículum. Este currículum central puede limitarse a un número limitado de áreas de contenido. Por ejemplo, lenguaje materno, matemática y tal vez ciencias o un segundo lenguaje. O prescribir contenidos mínimos sobre la base más amplia de las áreas. Y como finalmente, ¿cierto? Ocurre, ¿cómo se miden los resultados de cada alumno? El rendimiento. Hay distintas formas de rendir para pasar de curso, para aprobar a una asignatura, ¿cierto? La evaluación se realiza a partir de los objetivos, satisfacción del alumno o alumna particular. Los resultados se basan en el crecimiento y progreso personal, en el progreso y en los logros alcanzados por el alumno. Eso lo sabemos. Una herramienta para facilitar, ¿cierto?, conocer los resultados alcanzados por el alumno son los test de rendimiento de Wiggins, que están diseñados para medir la actuación del alumno en una serie de tareas. También resulta útil la técnica de las carpetas, como dijimos el otro día, los portafolios que son necesarios para revisar. También reconocer la fuerza del currículum oculto. Debemos ser conscientes de lo que estamos enseñando. Nosotros enseñamos tocándonos el pelo, si estamos enojadas, si estamos tristes, si estamos riendo, si estamos arriba de la mesa, haciendo un canto, bailando, ¿cierto? Nosotros
estamos comunicando siempre. Y los alumnos se dan cuenta de eso, sobre todo los chiquititos. Entonces, es el currículum oculto. Si usted no está hablando, igual está comunicando, a pesar de que esté en silencio. Características organizativas del centro inclusivo. ¿Cuáles son estas características? ¿Cierto? Son varias. Que sea un centro armonioso, ¿cierto? Que sea humano, que, que ojalá la educación, ¿cierto? En este caso, la comunidad educativa, que ¿quiénes son los que componen una comunidad educativa? Son todos nosotros, el director, los papás, el profesor y los alumnos. Entonces, el currículum no puede prescribir, ¿cierto? No en términos de contenido detallado, sino que en términos del objetivo amplio. Son las escuelas las que tienen la flexibilidad de cumplir con esos objetivos mediante los contenidos y estas metodologías que crean apropiadas para satisfacer estas necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Ofrecer un currículum rico en significados. Ofrecer un currículum en significados en que el lenguaje sea una experiencia de lenguaje total, donde todas las dimensiones lingüísticas tienen un enfoque comunicativo e interconectado. ¿Cierto? En el que la experiencia sea básicamente cooperativa. Ojalá que entre todos los alumnos pudiese ser cooperativa. Eso depende del profesor y la tía técnico, que son las personas que dirigen ahí la sala. La profesora es la jefa de curso, por supuesto, la que está encargada de la sala de los alumnos, y la tía asistente tiene que apoyarla. Principios de organización de los centros educativos inclusivos. Estos principios son bien importantes. Sabemos que el modelo democrático corresponde a que no es jerárquico. Eso solamente sería en una escuela inclusiva, porque normalmente el modelo jerárquico sí existe. Está el director, está la profesora, ¿cierto? Está la tía, el asistente, de ahí la tía del aseo y así. Es todo jerarquizado. Entonces, la idea es que un centro inclusivo no sea jerárquico. Es la idea, que sea democrático, que entre todos resolvamos. Que no una mande más y la otra menos, sino que todos podemos resolver algún conflicto. Entonces, establecen un grupo de trabajo, ¿cierto? En una organización de centro inclusivo, donde organizan y dirigen sesiones de trabajo informativas para el profesor, los padres, los alumnos y todo el personal de la administración y servicio de la escuela. Se interviene coordinada interprofesionalmente, se respeta también y protege la dignidad humana y los derechos de la persona. También se comprende la realidad escolar, social, familiar también. Se busca identificar problemas, carencias y dificultades y busca soluciones. El equipo docente investiga y crece personal y profesionalmente. Aboga por la mediación y la resolución de conflictos dialogadas, ¿cierto? También atiende la necesidad del profesor para que se sientan apoyados en su esfuerzo para promover el éxito de todos los alumnos. Entonces, la idea de todo esto es que ustedes vayan quizá anotando las pequeñas cositas que fuimos viendo para que puedan ir resolviéndolas, ¿cierto? Si tienen alguna, algo que no se entendió, me lo digan para poder explicarlo, porque con esto que vimos hoy día sería la prueba desde la página 56 para que la anoten, que quedó acá estipulado, que es lo último que vimos.
Yo no les quise hacer la prueba de toda la materia porque ahí se van a confundir y se iban a sacar quizás todo rojo, porque era mucha materia. Entonces, de la página 56 hacia el 81, la prueba. Yo la envío mañana en la mañana y tienen plazo hasta el viernes hasta las 12 de la noche. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Profesora, Dígame. una consulta. ¿A qué se refiere con modelo holístico? El modelo holístico es el modelo que tiene que ver con este modelo, como, a ver cómo explicarlo. No sé si usted en algún minuto ha escuchado como la metodología o las terapias holísticas. No. Nunca. Terapia holística, cuando estas personas que hacen terapias complementarias dicen, yo ofrezco terapias de Reiki, ofrezco ¿Sí? terapias de imanes, ¿Sí? como todo un tema holístico, como enfocado en una filosofía especial, un enfoque como más humano. A eso va enfocado, Ok. que sea como un colegio, una educación enfocada a la inclusión, pero llevándolo a la educación holística, como los colegios Montessori. ¿Lo he escuchado también? Que eso es Algo. bien, bien conocido. Lo que se llama también educación holística o educación integral, que también se llama. Ya. Sí, esto es una filosofía educacional, es como una forma de educación diferente a la educación que es como está normalizada. Se han fijado que es como súper, eh, es que no, hoy día vamos a pasar matemática y usted se siente, me escucha, como muy militar. Ya. Y esta educación holística va enfocada como en que yo espero los tiempos de esa persona, yo entiendo que esa persona, ese alumno tiene un grado de discapacidad, o entiendo que este alumno tiene dificultad en el aprendizaje, entonces yo me pongo en su lugar y digo, ya, vamos a explicarle a este niño matemáticas, a sumar y a restar, pero de esta otra forma. Yo como que me enfoco ¿cómo decirlo? En, enfocado como En buscar un método distinto para que el niño pueda comprender. sí, claro, ser más flexible, no ser como tan autoritaria como son los colegios más normalistas, que son Ya. como que no se preocupan de que el alumno tenga una discapacidad o no, como que le exigen, vamos, que hay que dar el CIMSE, que vamos, que a mí no me importa que tengáis discapacidad o no me importa que tengas un grado de trastorno, no, tú tienes que Perdón, rendir. es como canalizar desde las emociones, o sea, abarcar al individuo como un ser humano, no como un número. Claro, porque yo siempre me enfoco en el área de cuando uno tiene que dar el CIMSE, los niños de octavo, creo, cuarto medio, si no me equivoco. No me acuerdo muy bien si el octavo parece, y los cuartos. Em, Se les exige tanto a estos niños que van en unos colegios más o menos normales, ¿cierto? No con este tema de la inclusión, y ellos como que los miran como un número. Tienes que rendir esto, y como que no se enfocan en el ser humano, en que el niño chuta, realmente tiene una discapacidad. Sabemos que él tiene que ir avanzando, sabemos que él va a tener que avanzar, pasar de curso, pero pongámonos también en el lugar de que él lo va a lograr, pero también a sus tiempos. Entonces, por ahí también va enfocado lo que tú dices, em, que sea como pensado también en que el alumno que es humano, ¿cierto? Que no es un número. No sé si se explicó un poquito Sí, lo que... profesora, muchas gracias. Ujú.
yo ahora les quiero mostrar ese video que les mencioné antes de ir terminando, si no tienen más dudas, para dejarlos quizá un poquito ya más liberados. Les voy a mostrar un video, igual si tienen más dudas me van diciendo para que las vamos resolviendo Profe, ahora mismo. Profesora, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Quisiera hacerle una consulta. Los resultados de la prueba, ¿cuándo la mandaría? Si tenemos hasta el viernes plazo para entregarla. Bueno, apenas usted mañana la mande, yo la voy a hacer mañana. Claro, yo el fin de semana, yo tendría que tenerlas para la próxima semana, para el miércoles más tardar. Ya, Se las subo en Ya. plataforma. ya Y usted me las avisaría por personas, WhatsApp. ustedes tienen que, yo la próxima semana, antes del miércoles, yo les tendría las notas Ya, y estarían en plataforma. Las personas que me deben nota aún se comunican conmigo internamente. Me dicen, profesora, yo les debo la prueba 2, profesora, les debo la prueba 1 o la prueba 3. Profesora, ya, ¿qué pasa con mi nota? Me la piden a mí porque yo subí las notas en plataforma. Pero hay algunas alumnas que me dieron la prueba con otro mail. Entonces, tengo anotada a 4 personas que quiero hablarles mañana, porque ya a las 9, ya es muy tarde después. Les voy a hablar mañana para que se comuniquen conmigo, me den su mail y su nombre, ¿ya? Para a esas personas que son 4 que me faltan ponerle su notita arriba, pero el resto están todas arriba para que ustedes las puedan ver. profesora, ya, ¿Mm? gracias, profesora. Ya una que esté muy bien. consulta. ¿Vamos a hacer un break o nos vamos a ir de una? Yo, si no hay más dudas con respecto a la prueba, yo los dejaría liberados. Les quería mostrar un video de la discapacidad